Hola, soy David, Y yo soy Pablo y hoy día vamos a hablar de... Ángeles y Demonios. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente en su canal favorito, Ah, o eso esperamos. Eh, Hoy día vamos a hablar de un tema emocionante, con muchas aristas. Vamos a intentar tocar todo tipo de puntos, pero en específico vamos a hablar de los ángeles y demonios. Así que algunas salvedades que queremos hacer. bueno, tenemos que tener en cuenta que este canal, este podcast, lo que busca es hablar desde una perspectiva bíblica sobre los temas que queremos tocar y por lo tanto no nos vamos a ir tanto en la volada, por decirlo de alguna forma, no nos queremos ir de manera tan tangencial a averiguar aspectos que en verdad no atañen a lo que la Biblia nos permite hablar. Entonces, no nos vamos a meter en mitología ni babilónica, ni persia, ni judía, porque en verdad no nos atañe acá, a no ser que, quién sabe, de lo que vamos a hablar, alguna influencia pueda haber de estas culturas en lo que nosotros vamos a abordar bíblicamente hablando, pero nada más allá que eso. Eh, y bueno, esperamos que sea un programa interesante, pues. Bien, así que Bueno, no empecemos, pues. nos decir que no investigamos con los canales de Dross Ah, ni no, pues. ese tipo de canales, sino que intentamos documentarnos en la Biblia y de eso vamos a intentar hablar. Pero bueno, ¿qué son los ángeles? ¿Qué son los demonios? Bueno, hay que empezar también cuando los ángeles fueron creados, eh, porque finalmente los ángeles no existieron siempre. No son criaturas eternas, tienen un inicio y tal como criaturas hechas tienen una misión. En este caso es ser mensajeras. Eh, También tienen otros propósitos que Dios le ha dado como ejército, pero eso principalmente podría decir de qué son. Sí. O sea, son seres etéreos, tienen que ocupar, o sea, existen, por lo tanto, no sabemos si existen como en este plano o en un plano distinto, ya lo descartamos, pero son seres que tienen que estar en un determinado espacio y en un determinado tiempo, ya sea en este universo o en donde sea, ya no nos podemos aventurar a más que eso. Eh, David ya lo decía, no son eternos, tampoco son atemporales, no están fuera del tiempo porque es algo que le corresponde a Dios, es propio de Él. Y bueno, son mensajeros, son siervos, ya cumplen órdenes y también vemos que llevan a cabo la función de estar al cuidado de los herederos de Dios, que es su pueblo, finalmente, al cuidado del pueblo cristiano. ¿Y cuándo fueron creados los ángeles? Fueron creados muchos años antes de la creación, una infinidad de años, o fue en el momento de la misma creación en que fueron hechos, o sea, la creación de este universo y de este mundo, cuando fueron presentados los ángeles propiamente tal. ¿Qué estudió Es un ahí? tema difícil. Sí, Sí, es sí. un tema difícil. Pero es también porque la Biblia no habla directamente del momento en que son creados los ángeles o no habla directamente. Pero también vemos que incluso, como lo hablábamos un poquito antes, incluso cuando se habla de Satanás, como los pasajes que hablan de los inicios de Satanás, en realidad, o los que se creen, no son directamente de Satanás. No, eh, son de un rey de Persia, son de Ciro, así que no podemos tener alguna fecha exacta o algo que nos diga directamente acá fueron creados los ángeles. Mm. Ahora Lo yo... que sí, Ah, dale, dale, dale. lo Es- que sí es que no fueron creados antes del resto de la creación. Yo creo que fueron creados en Génesis, en- junto con el mundo material, las cosas invisibles y las cosas visibles. mm. De hecho, es como la postura más preponderante en medio de los teólogos, que en verdad los ángeles fueron creados durante el proceso de creación de este universo, como decía David, de lo visible y lo invisible. Y bueno, hay algunas personas que estipulan que eventualmente podrían haber sido creados antes,
por el hecho del pasaje de Job, que menciona el ejército de los cielos que estaba contemplando cómo Dios creaba todo lo que existe, pero eso no entra en contradicción con lo que nosotros leemos en Génesis. Entonces, cuando nosotros vemos en Génesis el relato de la creación de los astros, eso se puede entender de forma literal, como entendiendo que Dios está creando las estrellas, o también desde una perspectiva más cultural, de una cultural hebrea, donde se refiere a los astros como estos seres celestiales, ¿ya? Que serían los ángeles propiamente tal. Entonces ahí estaríamos viendo lo que sería la creación propiamente tal de los ángeles y el momento en que empiezan a existir. Y eso lo hace muy interesante. No sé si es algo que aquí David se lo haya cuestionado, ¿no? Yo creo que sí. Esto de que si los ángeles fueron creados durante el mismo proceso de creación del universo, de este mundo, etcétera, eso significa que pasó muy poco tiempo entre lo que es la creación del mundo y la caída de estos seres celestiales y luego la caída del ser humano. Sí, de hecho, bueno, tú mencionaste un poco de los astros. Sin embargo, hay algunos que creen que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis ya está la caída de los ángeles, como Dios hizo todo bien y después cuando cayeron los ángeles quedó todo desordenado y vacío. Creo que todavía estoy en el versículo 1, de hecho. Sí, de hecho también Pero había escuchado lo mismo. De hecho, hay quienes estipulan que los dinosaurios también existieron durante ese periodo de tiempo. Y debido a la caída de los ángeles entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, los dinosaurios murieron. Es un poco el trágico. meteorito, El meteorito ángel. fue Satanás. Sí. Pero sí, o sea, también había leído al respecto, sí, eso es verdad. Pero bueno, o Pero sea, dale, yo adelante. creo que no. Yo creo que no, no. Bueno, hay muy poca información en estos versículos como para decir acá cayeron. De hecho, como yo creo que como la interpretación más común, que cuando dice que está desordenada y vacía, es básicamente que Dios hizo como todos los elementos y después de los elementos empezó a formar todo. Pero volviendo a los ángeles, cuando Dios termina toda su creación, Él lo ve todo, ve toda su creación y se satisface. O sea, dice que todo lo que ve era bueno y bueno en gran manera. Entonces, ni siquiera en estos 7 días pudieron haber caído, Sí. porque él lo que ve es bueno, es perfecto. Entonces, no, en ese momento no existía un Satanás. No, y eso por eso es muy llamativo que en un lapso muy corto de tiempo vemos la caída de las dos creaciones, finalmente. Una caída parcial, digámoslo de alguna manera, por parte de los ángeles, porque no todos cayeron y no tenemos esta figura. Se me olvida la palabra ahí, David, me la recuerdas, esto de que hay un representante. eh, O Eso no tiene un sé, nombre. representante No, no, federal. eso, un representante federal de Los Ángeles. Ya Ah, no, claro. no hay un ángel que los representa a todos y por lo tanto hace que todos caigan. A diferencia de nosotros los seres humanos, que sí tenemos un representante federal, que en este caso sería Adán. Y esto es llamativo de todas maneras. A mí me llama mucho la atención porque de partida nos habla de esta naturaleza que el Señor le dio a ambas criaturas, a ángeles y personas, de contar con la libertad para decidir el obedecer o no finalmente. Y aquí es donde vemos la caída de Satanás y de toda esta corte celestial que se tornan en los famosos demonios y que luego viene la caída del ser humano. Aunque hay personas que estipulan que los demonios o una buena parte de estos demonios se crearon bueno, se hicieron tales posteriormente. Ya específicamente cuando estamos en Génesis capítulo 6, pero bueno, no sé si me estoy adelantando Ah, mucho sí. esto. Ya, No, también lo vi, porque algunos creen que hay múltiples caídas, como en Génesis 6, después en Génesis 11 con la Torre de Babel, mm, también como, no sé si decían exactamente que hay otra caída, pero como que cada vez que existen estos
eventos cruciales en la humanidad es porque los ángeles vuelven a caer. Ya. Y no sé qué opinas tú, Pablo. No, 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 yo creo que es una sola caída, una sola caída angelical. ¿Por qué? Porque una vez que se distinguen entre ángeles buenos y malos, Dios embiste a los ángeles buenos de su gracia finalmente. Una gracia que les ayuda a mantenerse fieles para siempre. Al igual que nosotros, los seres humanos, eh, algunos, por la gracia de Dios, somos rescatados, somos salvados finalmente y permanecemos en Él para siempre. Y quien lleva a cabo esa obra es precisamente Cristo, porque Cristo es el príncipe del ejército celestial, así como también Cristo es el rey de este mundo, de esta creación, y por lo tanto es nuestro rey también. Entonces, personalmente creo que es una sola caída para ambas razas, para ambas especies, no sé cómo decirle ya, tanto angelical como humana. Cristo cumple este rol de afianzar una perseverancia, si lo queremos decir de alguna manera, para ambas razas, tanto para ángeles como para los seres humanos, finalmente. Finalmente estos ángeles que quedan en el cielo y que finalmente no caen, ese fue su periodo de prueba. Ya después de eso, Cristo los preservó, ya los va a tener santos siempre. Sí. Y también para los demonios no va a haber una redención. Como decía Pablo, no es que ellos tengan un representante federal o una persona que lo identifique, en este caso Adán, y que después haya otro redentor. No. Para ellos hubo solo un momento individual para cada uno, donde algunos cayeron y otros se preservaron. Entonces, ese fue su momento. Y los que cayeron van a mantenerse así hasta el fin de los tiempos, y los que preservaron se van a mantener así. Eso a mí personalmente me lleva a agradecer el hecho de que nosotros, habiendo cada persona caído por su propio pecado, a pesar de tener un representante en el cual estamos todos muertos en delitos y pecados delante de Dios, cada uno es responsable de sus propios pecados, y aún así el Señor accedió a nosotros por su sola gracia y misericordia a darnos un medio de salvación en particular, a diferencia de los ángeles, que como tú decías, ya tuvieron su periodo de prueba, fallaron y bueno, ya están condenados para siempre. Pero bueno, es la manifestación de la gracia soberana de Dios, pues él la manifiesta como quiere finalmente. También esto de cómo compararlo con nuestra redención, yo creo que da paso a hablar de algunas como funciones de los ángeles, Uh-huh. porque también a pesar de que los ángeles son más poderosos que los hombres, tanto ángeles como demonios son mucho más poderosos que los hombres, no están limitados por la materia, por ejemplo, pero finalmente la joya de la creación es el ser humano. Y justamente una de las funciones de los ángeles es cuidar al pueblo de Dios. Efectivamente, Entonces, disculpa que estoy difuminado. Voy a... sí, estás como... No sé qué es lo que pasa. Perdonen los oyentes, ya, pero es que me veo como si estuviera censurado en la pantalla de David. Está censurado. Estoy censurado. Por Bueno, lo que aquellos estás que vean hablando, YouTube no, van a ver que estoy difuminado. Y está no sé por qué pixelado. pasa con la Sí. cámara. Ya, bueno, continúo. Ya en algún momento esto se va a arreglar. Disculpa, te interrumpí con una tontera, pero bueno. No. Bueno, que finalmente una de las funciones de los ángeles como servidores de Dios es acompañar al pueblo de Dios y protegerlos también de estas entidades demoníacas. Luchan por ellos, acampan alrededor de ellos. Y también una de las cosas que como que pueden causar revuelo es el tema del ángel de la guarda. Mm. O sea, doctrina católica, especialmente católica, que quizás ha contaminado, por decirlo de alguna manera, a otros círculos evangélicos cristianos.
Personalmente, yo creo que el ángel de la guarda como tal no existe. Hay varios teólogos que en verdad defienden esta postura, que en verdad no hay manera de defender la existencia del ángel de la guarda con, digamos, como una verdad absoluta, como algo que podamos encontrar en la Biblia tal cual. Eh, Ahora, ¿de dónde viene la idea del ángel de la guarda? Viene de esta figura de los ángeles que están resguardando a los niños, ¿ya? Cuando Cristo menciona que aquellos ángeles que guardan a los niños son aquellos que están delante de la faz de Dios, o sea, son ángeles de gran importancia, pero eso no quiere decir que cada persona, cada niño en particular tiene un solo ángel, y eso también aplicado a cada cristiano. También está esta interpretación de la historia de Pedro cuando es liberado de la cárcel, que es liberado por un ángel, y hay personas que estipulan que también ese es el ángel, su ángel de la guarda, pero en verdad no tenemos derecho a decir que es así, porque no es presentado explícitamente de esa forma. Y de hecho es una visión igual penca, o sea, si yo prefiero quedarme con la versión más bíblica, prefiero quedarme con ella, no solo porque lo dice la Biblia, sino porque es de más consuelo, que finalmente no existe uno solo, sino que la multitud de ángeles está cuidando a los elegidos de Dios. Entonces me dicen entre uno, el ángel de la guarda, que claro, puede ser particular para ti, pero si a mí me dicen que existe una multitud de ángeles cuidándome, por la gracia de Dios, prefiero eso, que es lo que dice la Biblia. También con Elías se nos nota ya que no es uno solo, sino que es una multitud de ángeles cuidándonos. Efectivamente, lo que vemos a nuestro alrededor, o sea, lo que vemos, o sea, lo que ocurre en este mundo invisible es que tenemos una lucha encarnizada de demonios queriendo atacar y dañar al pueblo cristiano aquí en esta tierra, no con posesiones ni con daños físicos, sino a través de tentaciones bueno, de momentos que nos hagan caer y pecar. Y por otro lado tenemos al gran ejército de Dios defendiendo y protegiendo a sus hijos, finalmente. También podemos ver que los ángeles, dentro de sus capacidades, está el hecho de que ellos pueden interactuar con el mundo material. Y no es de extrañar que en alguna circunstancia algún problema, algún accidente haya sido causado por este daño que causan estos seres. Pero hay que tener cuidado ahí. Precisamente vemos esta diferencia con Lutero y Calvino. Lutero le echaba la culpa a cada problema en este mundo a algún demonio que estaría ahí avivando el fuego con su soplido, cuando Calvino decía no, hay que ser mesurados con esto. No siempre tenemos que inculpar a un demonio cuando puede tener otro tipo de explicación que pueda ser más sensata, más racional, pero eso no quita lo otro. O sea, sí, pues, hay que ser medidos, no hay que echarle la culpa a cualquier cosa que fue un demonio, un corte de luz o un incendio, lo que sea, pero eso no quita que eventualmente pueda tener esta causa. Y ahí tenemos el hecho de que si los demonios tienen esa capacidad, tenemos un ejército de ángeles luchando con ellos, evitando estas cosas, y eso es parte de la ordenación de la soberanía de Dios sobre este reino invisible para proteger a sus hijos. De hecho, como hablando de Lutero y Calvino, Lutero se cuenta que cuando estaba traduciendo la Biblia al alemán, una noche estaba escribiendo y de repente piensa que hay un diablo, un Satanás detrás de él, y como que le tira un jarro a la pared prácticamente, porque él pensaba que justamente un demonio estaba detrás de él. Y bueno, la verdad, con el propósito que lo estaba haciendo Lutero, es muy probable que sí hubieran demonios en ese momento. Pero eso no significa o no hace que esté bien lo que Lutero hizo. O sea, básicamente andar tirando cosas materiales a un demonio no le va a hacer nada. Es como, no sé si habéis visto estas personas que le tiran garabatos a los demonios como un fantasma y le empiezan a tirar malas palabras. Es gracioso. Sí. Y hay otros que les dicen que se van a molestar, que por último se dediquen a limpiar la casa, que viven gratis ahí. Pura ridiculez.
no cachaba eso. Ahora, por culpa de eso, es que ahora, por culpa de estudiar este tema, es que ahora en las redes sociales, en Instagram, me aparecen puros videos ridículos de fantasmas. Po. Todo el rato me aparecen tonteras de ese estilo, así como, tú no eres mi perro, eres un demonio y cosas por el estilo. Mucha ridícula, ¿eh? Pero sí, o sea, me ocurre esto, porque al final tenemos un montón de supersticiones de cómo tratar con los demonios, finalmente. Pero bíblicamente tenemos la resolución de este tema. ¿Qué Bueno, sería? en todo caso, Lutero no le tiraba, o sea, no decía garabatos a los Mm, demonios, por si acaso. Eso ya es más moderno. Bueno, la Biblia es clara cómo enfrentar a estos principados, potestades, a estos señores de estas tinieblas, y es básicamente vistiéndose de la armadura de Dios. efectivamente. Entonces, hay dos cosas ahí. Unas que son cosas defensivas, eh, que son el escudo, el yelmo, y Espada. básicamente que se van resumiendo en distintas cosas. Ujú. Pero esa ofensivamente la espada. Esas son como las formas de luchar Sí. contra estas potestades Ahora, y no de decirle hecho, garabato. Tincho, tengo que discrepar contigo respecto a ese pasaje en el tema de que la espada también es defensiva. ¿Por Dice qué? que la espada es defensiva, ya. Sí, pero ¿por qué? Porque el lenguaje, mira, yo no sé nada de griego, perdónenme, en algún momento leí al respecto. La palabra utilizada para espada, en particular en griego, para este pasaje, hace alusión a una espada corta, no una espada Ah, larga. Y la espada corta es una espada que está pensada para resguardar tu posición. La diferencia de una espada larga que busca dar una estocada, un corte más largo para ganar terreno. La espada corta está pensada para mantenerse en el sitio. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó por nosotros finalmente. Nosotros no tenemos que ganar terreno en este reino, que este reino ya está ganado por Cristo finalmente. Pero en fin, ya es una cuestión de... ya. Bueno, pero hay que estudiar un poco más el pasaje en todo caso. Pero Pero en yo fin, también pensaba en cuando el Señor dice que las puertas del infierno no van a poder contra su iglesia, ujú, que ese finalmente no es un pasaje defensivo, no es que las puertas del infierno están atacando si son puertas, sino bien, que la iglesia está atacando las puertas del infierno, po. La iglesia es la que está avanzando. Entonces, por eso yo pensaba que es ofensivo. Pero claro, si está hablando todo el tiempo de defensa contra estos demonios, eh, puede puede ser. ser. Ya, pero no nos vamos a poner a pelear aquí. Después nos pegamos. Ya, Sí, después... claro. No, recién en el segundo episodio no podemos pelear tan rápido. Termina la temporada. por lo menos. Ya, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Pero en fin, o sea, David tiene razón. Tenemos los medios de defensa dados por el Señor. No, somos invitados a resistir al diablo, que de nosotros huirá. La oración es un elemento de gracia imprescindible para nosotros resistir no solamente a demonios, sino a cualquier tentación o cualquier incitación al mal que podemos tener de parte del mundo, de nuestra carne, etcétera. Y por supuesto la armadura de Dios, ¿ya? El yelmo, el escudo, la coraza, el cinto, el calzado, la espada, todo para poder resistir correctamente a los embates que vamos a recibir por parte de Satanás y sus demonios. Bueno, hablando de esto, de que finalmente tenemos que resistirlos, es porque, como tú decías, que ellos finalmente también atacan esta realidad física o también tienen injerencia en esta realidad física y no solo moviendo cosas como los fantasmas, no solo cerrando puertas y apagando luces, Sí, po. sino, sino que como habla de principados y potestades, es porque justamente los demonios durante la historia han ocupado a príncipes, a figuras del gobierno, con sus artimañas, con sus tretas para justamente hacer avanzar este reino de Satanás en el mundo. Entonces ellos también influyen en estas cosas y influyen en las personas. Efectivamente. De hecho,
esto lo podemos ver quizás de manera más evidente en los relatos del Éxodo, donde, y no, en todo el Antiguo Testamento, todos estos ídolos que nosotros encontramos obedecen no solamente a objetos de madera, piedra o metal, sino que en verdad en ese entonces estas deidades eran manifestaciones demoníacas al fin y al cabo, porque eran efectivamente ídolos que interactuaban y engañaban finalmente a las personas para hacer cosas, para obedecerles, para hacer actividades paganas, quemar a sus hijos, etcétera. Em, y es contra ellos que finalmente el Señor llama al pueblo de Israel a alejarse, a dejar de lado todo este paganismo, em, este absurdo de querer adorar a los objetos de la creación, al sol, a las plantas, a la fertilidad, etcétera, porque en verdad todos esos pertenecen a, a objetos físicos o fenómenos que vemos en la creación que Dios ha hecho finalmente. Pero son estos medios utilizados demoníacamente para poder influenciar a las personas. Y es por eso que tenemos deidades del dinero, deidades de la fertilidad o deidades guerreras que se terminan manifestando en la historia de la humanidad de una u otra, de una forma u otra, finalmente. Entonces podemos decir finalmente que es real que hay una lucha espiritual. Existe una lucha espiritual, que hay un combate, por así decirlo. Y quizá esto también se ha visto como tergiversado por estos como pseudoapóstoles o esta gente que termina diciendo que está yendo en contra de los demonios, que ellos están haciendo esta lucha contra los demonios. Me acuerdo de una, no sé qué era, pero era una mujer que decía que iba a tener una lucha espiritual submarina, como debajo del agua iba a ir a luchar con los demonios, así que no me acuerdo, pero quería plata. Pero es una ridiculez finalmente. Sí. Es una ridiculez. ¿Qué significa eso? ¿Ir a luchar bajo el mar? Así. No sé. Pero por culpa de estas cosas, la gente o los cristianos han terminado desechando un poco esta lucha espiritual que sí existe, y que finalmente los demonios sí influencian a las personas. Incluso yo me acuerdo de pasajes en el Nuevo Testamento, incluso influenciando, no tomando posesión directamente, pero de Pedro. Porque cuando Cristo le dice apártate de mí, Satanás, es porque, bueno, Pedro tenía una buena idea, que era como que Cristo no fuera a la cruz. Una buena intención, digamos. Una buena intención, pero realmente no era una buena idea. Pero justamente Jesús le dice que no, como apártate de mí, Satanás, porque esas eran ideas de Satanás. Y también en el caso de Judas, que si vemos una posesión completa de Judas, que él fue entregado a Satanás. Efectivamente. Bueno, ahí estamos tocando un tema muy interesante, porque es que es la forma de acción de los demonios, pero creo que nos estamos adelantando un poco a nuestra pauta. O bueno, quizás yo por aludir a esto me estoy adelantando, perdón. ¿Ya? Bueno, hemos hablado de hartas cosas, pero volvamos un poco a lo que teníamos aquí, porque tenemos hartos puntos que abordar. Ya hemos tocado de todo un poco, en verdad. Ya hablamos del tema del ángel de la guarda, que ya es algo que nosotros aludimos a que no es algo que nosotros podríamos defender tajantemente bíblicamente. Preferimos una interpretación aún más potente, que es el ver el cuidado de Dios con su ejército, con todo un ejército para cuidando a sus hijos. Y bueno, aquí entra en el tema de las categorías finalmente. Ya, no existe el ángel de la guarda, tenemos ejércitos rodeándonos. Pero estos ángeles o estos seres espirituales tienen títulos eventualmente. Y ahí vemos a los que son los querubines, los serafines, las potestades, los tronos, los principados, que curiosamente estos son títulos que pertenecen al mundo angelical, a los ángeles que nosotros podríamos denominar buenos, pero que también son entregados que son dados a los ángeles malos, a demonios. También se les trata de la misma forma. ¿Por qué? Porque se dice que tenemos lucha contra principados, potestades, contra
estos seres maliciosos que están en los aires finalmente. O sea, al fin y al cabo vemos que hay una clasificación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la jerarquía? No lo podríamos decir propiamente tal, podemos especular, sobre todo respecto a lo que son los querubines y serafines, que son las alusiones como más directas a una jerarquía que podríamos decir. También podríamos hablar de los ángeles y los arcángeles. Sí, Esa ya está. sí, Esa es una jerarquía un poco más fácil de hablar. Pero como dice Pablo, finalmente no tenemos como un pasaje que nos diga que un querubín vale más que un serafín. ujú. O de qué están directamente, de cuántos están encargados cada uno. Mm. Cumplen funciones, eso, y también son especulaciones, pero que de alguna manera la Biblia la autoriza finalmente. O sea, vemos en un solo pasaje a los serafines en Isaías capítulo 6, es el único lugar donde se mencionan y que se hace una descripción de ellos, donde se habla que tienen 6 pares, o sea, tienen 3 pares de alas, 2 para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies y otros 2 con los que se mueven y ejecutan acciones finalmente. Y estos están rodeando a Dios delante de su trono. Entonces, de alguna manera, estos son los que de alguna forma tienen una relación más íntima con Dios. No quiere decir que sean más importantes, deben cumplir alguna misión en particular. De hecho, también podemos encontrar en algún libro de teología que una de las funciones también de los serafines tiene relación con lo que es la administración de la gracia, precisamente porque es uno de estos ángeles que trae este carbón encendido y lo pone en la boca de Isaías, con el cual es limpiado sus pecados y finalmente es apto para llevar a cabo la misión que Dios le quería encomendar. Pero hasta ahí llega lo que podemos decir al respecto de los serafines. También podemos hablar de, bueno, como ha dicho un poco Pablo, si ellos están cerca de Dios. Esto es algo que dice Sproul y lo encuentro muy bueno. El tema de sus 3 pares de alas. Finalmente tienen 6 alas. Entonces, por supuesto, ¿por qué tienen tantas alas? Si supuestamente solo se muestran para volar, o por qué la Biblia nos muestra que los serafines tienen tantas alas. Y él dice que, claro, 2 son para cubrir su rostro, pero es ¿por qué? Porque la gloria de Dios ilumina tanto que ellos necesitan esas alas para cubrirse. Y lo mismo con los pies. Si están delante del trono de Dios Santísimo, tal como Moisés se tuvo que sacar las sandalias, ellos tenían que cubrir sus pies con las otras 2 alas. Entonces, dentro de sus funciones, si es estar cerca de Dios, alabar a Dios de manera cercana, ellos necesitaban estas 6 alas, por más que incluso pueda ser algo más simbólico, si nos muestra algo que ver con la santidad de Dios y qué es lo que están o cómo están los ángeles para estar delante de Dios. Finalmente. O sea, estamos hablando de seres incorpóreos, etéreos. Algunas interpretaciones decían que eran compuestos de luz o de humo, pero en fin, no nos vamos a meter con eso ahora. Que son, o sea, que tienen vida, o sea, tienen vida infinita, por decirlo de alguna forma, y aún así necesitan resguardarse de la grandeza y la gloria de Dios. O sea, eso no nos habla algo de los ángeles, nos habla algo de Dios. Sí. Dice qué tan glorioso es estar en su presencia finalmente. Y bueno, y tenemos a los querubines, que lo habíamos mencionado en varios pasajes de la Biblia. Primero lo encontramos en Génesis, ¿cierto? En el jardín del Edén, resguardando el paso con espadas llameantes, para que Adán y Eva no puedan volver y tomar el fruto del árbol de la vida. Y también vemos representaciones de querubines en la cortina del tabernáculo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y también querubines en el arca del pacto finalmente. Eso también nos habla de sus funciones. Ahí no sé si quieres complementar ahí, Tincho, al respecto, o Bueno, sigo yo. no, dale, sí, básicamente es decirlo. Ya, básicamente, bueno, los querubines cumplen a ver, como cualquier ángel, tienen esta función de llevar a cabo los mandatos de Dios. Son guardas, al parecer cumplen el rol de ser guardianes y de resguardar de alguna manera la gloria de Dios propiamente tal. De hecho, esta manifestación de estar estampados en las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo es una clara alusión a ese resguardo de la gloria de Dios. Y bueno, cumplen este rol de sostener
el trono en el que Dios se sienta cuando Él se manifiesta en gloria y potestad aquí en la tierra. No porque Dios necesite que le sujeten el trono, pero eso nos habla también de la grandeza de Dios propiamente tal. Sí. Ya Sí. no nos habla, todas estas señales nos muestran qué tan grande es Dios, no de qué tan serviciales son los ángeles, sino qué tan majestuoso Y es el Señor de todo lo que existe. en el caso del querubín también como la diferencia entre Dios y el hombre. Si finalmente el querubín está guardando la santidad de Dios del hombre pecador, que entrando a esos lugares, como cuando entraban al lugar santísimo, muchos sacerdotes morían. Entonces, de eso nos habla este querubín, de la diferencia entre Dios y nosotros. Como tan pecador es el hombre y cuán grande es Dios, cuán grande es su santidad. Efectivamente. Y ahí tenemos por lo menos estos dos grandes grupos que podríamos denominar como serafines, querubines, y bueno, tú mencionaste a los ángeles y a los arcángeles, donde la Biblia encontramos mencionado explícitamente a uno y se supone que el otro también lo es, ya que no me acuerdo cuál es cuál, porque se habla del ángel Gabriel y del Gabriel, arcángel Miguel, o es ya, al revés. Hay creo que uno al que revés. es al revés, ya, el arcángel Gabriel, ya. Sí, Sí, explícitamente se habla del arcángel Gabriel y se habla de Miguel, sobre todo se habla harto de él en Daniel, pero está bien suponer de alguna manera que ambos tienen este rol de ser arcángeles finalmente. Uno que es un mensajero, un gran mensajero, que sería Gabriel, que lo vemos en varios episodios entregando interpretación y noticias y profecías. Y en este otro lado tenemos a Miguel, que batalla incluso directamente con Satanás, como vemos en este episodio donde él pelea por el cuerpo de Moisés, finalmente, porque Satanás quería eh, utilizarlo como instrumento de idolatría, finalmente. de todas formas, por más que tengan nombres, eso no significa que por su nombre sean diferentes a los demás, porque tampoco es que los otros ángeles no tengan nombres. Mm. Quizás tienen y no lo sabemos, o O sea, bueno, los y tienen. quizás no. Los tienen porque Eh, sabemos que, no me acuerdo el pasaje propiamente tal, pero dice que Dios conoce a cada estrella por su nombre. Como bueno, vemos y como hemos visto que dentro del lenguaje hebraico, las estrellas no solamente representan estos globos de gases quemándose ahí en la infinidad del espacio, sino que en verdad alude al ejército celestial, finalmente. bueno, entonces ahí cada uno tiene su nombre, pero no los conocemos. Incluso Satanás no un nombre, es el adversario, esa es como Es un su título. traducción, claro, un título. Ujú. Y bueno, pasemos Quizás a otro tema, ¿no? Ah, no. sí, porque habiendo hablado ya de quiénes son los ángeles, y bueno, cabe decir también que Satanás intenta imitar un poco esta jerarquía dentro de sus demonios. Eh, entonces, si bien tampoco sabemos, no hay mucha información en la Biblia respecto a un orden jerárquico, sí podemos elucubrar que Satanás, como copia todo lo de Dios, ha hecho algo similar. Sí, sí, es verdad. Bueno, ahora, como hemos hablado harto de ángeles y de alguna manera hemos hablado también de los demonios, aparece este tema, ya, creo que voy en el orden, no sé si, espero no equivocarme, sobre los famosos Nephilim. Sí, porque, bueno, dando un poco de contexto, eh, ustedes ven durante la Biblia que los ángeles toman forma humana. Lo vemos en el caso de Lot, que dos ángeles toman forma humana y van a la ciudad de Sodoma y Gomorra y se quedan junto con Lot. Cabe destacar que los ángeles parecen ser muy atractivos, o gente muy bonita. Eh, no sé cómo serán. Brad Bueno, Pitt, pero del Antiguo Testamento. Brad Pitt Bueno, y Tom Cruise. pero, pero en Sodoma y Gomorra. El tema es que
Oh, qué bueno. El tema es que siendo tan atractivos, la gente del pueblo quería tener relaciones sexuales con ellos. También vemos otros lugares donde los ángeles toman forma humana. Y bueno, nada descarta que después hay otros pasajes que se sigan tomando forma humana incluso en nuestro tiempo. Ujú. Sin embargo, volviendo a Génesis 6, está este pasaje de qué sucede con los hijos de los hombres y, bueno, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sí. Algunos dicen que los hijos de Dios serían estos ángeles que han caído. No sé, por ejemplo, de los videos que habíamos visto en el caso de Proyecto Biblia, ellos creen que son Que efectivamente fueron ángeles ángeles. que Sí. tuvieron conductas lujuriosas finalmente. Ahora, esa interpretación es una interpretación muy antigua, pero que proviene de la cultura judía. Pero no es la interpretación que se apegue a interpretaciones que la iglesia le ha otorgado históricamente. De hecho, a ver, personalmente hablando, a mí ese argumento a mí no me convence. ¿Ya? Ese de que se traten de ángeles que hayan adoptado forma humana, que si bien lo pueden hacer y que de hecho llevan a cabo actividades humanas en otros pasajes, de hecho, poco antes de ir a Sodoma y Gomorra, estos dos ángeles estaban con Dios comiendo junto a Abraham, o sea, comieron, llevaron a cabo una actividad que es propia del ser humano, así que llevan a cabo actividades que son de alguna manera carnales, si lo queremos denominar. Pero, ¿qué ocurre? Que en verdad este pasaje de Génesis 6 tiene tres interpretaciones distintas. Una que cuando se habla de los hijos de Dios son aquellos descendientes de la línea de Set, mientras que los hijos de los hombres las hijas de los hombres son descendientes de Caín. Esa es la interpretación que la iglesia le ha dado históricamente. Sí, más tradicional. Sí, más tradicional, pero está la postura judía tradicional, o sea, de la tradición hebrea, que estipula que cuando se habla de hijos de Dios está hablando de ángeles y hijas de los hombres simplemente a mujeres aquí en este mundo. Y está la tercera opción que se refiere a los descendientes de Lamec. Y eso viene de rabinos del segundo siglo después de Cristo. ¿Ya? No sé cómo llegaron a esa interpretación, porque contextualmente hablando, yo apelaría más a que los hijos de Dios son descendientes de Set y las hijas de los hombres son descendientes de Caín. Y por lo menos la tradición y la lectura a primera vista también uno podría interpretarlo como que son ángeles con mujeres humanas. O sea, yo diría que esas son las dos interpretaciones que yo más puedo destacar. Sí, yo conozco otra interpretación que de hecho yo creo que es por lo menos la que yo creo en este momento, Ya, porque dime, bueno, dime. es un pasaje oscuro, es un pasaje oscuro, hay Sí, que sí, empezar por eso. Porque no tenemos tanto contexto de quiénes son los hijos de Dios. Sin embargo, tenemos que ver que el pasaje nos está hablando de que toda la tierra se ha corrompido por el pecado. Entonces, ¿quiénes serían los hijos de Dios? Serían reyes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente estos reyes empezarían este tipo de poligamia y empezarían a tomar hijas de los hombres, o sea, hijas de personas comunes, y la estarían forzando a casarse con estos reyes. ¿Por qué? Porque si uno investiga un poco del tema de los reyes en ese tiempo, era muy común que ellos fueran vistos como una representación de Dios. Tal como Adán en un momento, él teniendo la imagen de Dios, él tenía esta misión de gobernar la tierra. Entonces los descendientes de Adán también tenían esta misión de gobernar la tierra, de sojuzgarla, depende de su versión. Pero cada rey que había en la tierra iba a tener esta imagen de Dios, o iba a ser como un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que llegando a este punto, los reyes de la tierra estaban tan corrompidos por el pecado que empezaron a tomar mujeres que no eran las suyas.
Y también si vemos en el caso de Nimrod, que el que se nos narra después que sería un gigante en este caso, o un hombre valiente, cae en este mismo esquema de que es un hombre, es realmente un hombre, no hay ningún ángel o un ángel que vuelve a caer para tener una relación sexual con mujer y dar a luz a Nimrod. No nos dice nada de eso, se nos dice que era un hombre. Entonces, es posible que este Nimrod también haya sido un rey sobre la tierra, alguien valiente, y que tal cual estos reyes haya caído en este mismo pecado. Entonces esto también se ampara harto en cosas extra bíblicas, sí, de que los reyes de ese tiempo se consideraban como dioses, pero también en el pasaje o en Génesis se nos narra una caída completa de la humanidad, tanto de la gente que estaba por la calle hasta los reyes de la tierra. Bueno, hay muchos otros cosas que nos llevan a interpretar esto, pero no me acuerdo en este momento. Pero los hijos hay de muchas Dios... cosas que se pueden decir al respecto, al fin y al cabo. Pero es que lo que pasa es que hay personas que estipulan que estos ángeles caídos supuestamente serían los que están presentes en Segundo de Pedro y en Judas, versículo 6, donde se estipula que son ángeles caídos con un castigo especial. Y este castigo especial es derivado de este pecado de lujuria que tuvieron en Génesis capítulo 6 propiamente tal. Pero sigue siendo un pasaje muy oscuro como para intentar decir de manera tan categórica que se refieren estos dos pasajes del Nuevo Testamento precisamente a este evento de Génesis capítulo 6. Que es curioso, ¿por qué? Porque a raíz de esta interacción entre estas dos líneas, ya los hijos de Dios y las hijas de los hombres, surgen gigantes. Gigantes que se pueden rastrear a lo largo de la Biblia y que de hecho vemos en la historia de David que él se enfrenta con uno de estos gigantes descendientes que provienen de estos primeros gigantes que se originan a partir de esta unión. De hecho, una de las interpretaciones que, bueno, he utilizado esa palabra muchas veces, pero en fin, es que estos reyes eran precisamente gigantes, capaces de gobernar con temor a los pueblos, pero también de ser grandes constructores de reinos. De hecho, Nimrod es el fundador de un montón de ciudades famosas, entre esa Babilonia, Nínive, si no me equivoco, también, y muchas más. O sea, eran seres terribles, ya muy paganos, pero con la capacidad de liderar finalmente a un grupo de personas para poder construir reinos finalmente. Así que bueno, o sea, no había escuchado esa interpretación, Tinchu, no la había leído. Bacán, ya una más para tener ahí. Voy a tener que debatirlo con la almohada después. Pero en fin. Pero en este caso no serían ángeles caídos, porque finalmente no tenemos mucha información respecto a los hijos de Dios y es algo que sacamos de la nada en realidad. O sea, hijos de Dios y al tiro vamos a Job, pero no es necesariamente así. Y bueno, yo creo que con esto, ya, porque son las 9:47 horas, ya ustedes no tienen por qué saber a qué hora grabamos, pero grabamos en la tarde-noche. Y ya nos pasó que queríamos hacer durar esto 40 minutos y ya estamos llegando pronto a la hora, así que avancemos. Sí. Bueno. Podríamos llegar a este último punto de la actividad demoníaca hoy. Eso. Eso mismo iba a proponer. Actividad demoníaca. ¿Hay actividad demoníaca? ¿No hay actividad demoníaca? ¿Por qué hay actividad demoníaca tan presente, tan patente en el momento en que Cristo estuvo aquí presente en la tierra? ¿Por qué no es aparentemente nula la actividad en la actualidad? Aparentemente digo porque, por testimonios de personas cercanas, a mí me consta que hay personas que han sido testigos de manifestaciones poco comunes, ya que escapan a lo que es ya una interpretación médica del problema que pueda tener una persona finalmente. Entonces, bueno, con eso ya estoy respondiendo en parte esta pregunta, como si hay actividad demoníaca en la actualidad.
Pero volviendo a lo que tú dices de Jesús, yo creo que hasta ahí, por lo menos en el Nuevo Testamento, todos estamos de acuerdo que había actividad demoníaca y sobre todo en el tiempo de Jesús fue algo desenfrenado. Sí. Fue un momento tanto de milagros como actividad de demonios en ese momento, como no ha habido y no habrá. Y porque justamente está en un punto crucial de la historia. Era el momento que el Hijo de Dios iba a hacer cumplir todo lo del Antiguo Testamento. Se habían cumplido el tiempo, ya había venido el tiempo, como dice Gálatas, o se había cumplido el tiempo, perdón. Y también los demonios sabían esto. Finalmente ellos también leen la Escritura o saben lo que dice la Escritura. Sí. Entonces era el momento de actuar, era el momento de tentar a Jesús, tentar a los apóstoles. Era el momento de hacer todo esto para evitar el plan de Dios. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y fracasan, finalmente. Fracasan. Sí. Vemos que finalmente Cristo triunfa sobre este reino demoníaco y él en su resurrección ya asume su puesto como gobernante, como rey soberano sobre toda la creación, finalmente. Ahora, eso lleva a la siguiente pregunta. Si Cristo ya es rey, ya porque ya está glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahora, bueno, me estoy metiendo en un tema escatológico aquí, pero en fin. Entonces, ¿por qué hay actividad demoníaca aún? ¿Por qué habría? ¿O no hay? Y lo que hay es simplemente el desvarío de algunas personas que creen que hay. O sea, también hay gente que dice como si Cristo ya le dio este golpe en la cabeza a Satanás y a sus huestes, ¿por qué siguen habiendo? O si es que hay realmente actividad demoníaca, o si realmente Cristo ató al hombre fuerte y le saqueó sus posesiones, ¿por qué hay actividad demoníaca? Y bueno, adelante, Pablo. ¿Hay actividad No me demoníaca? dejes esa pregunta a mí. Pucha, David, no me hagas esto. Yo estaba esperando tu respuesta, que iba a ser muy instructiva para mí, pero No, me- yo creo que sí. Yo creo que sí hay actividad demoníaca. Es cierto que Dios dio este golpe de muerte. Sin embargo, Satanás sigue arrastrándose, dando ese último manotazo de ahogado, de alguien que va a morir. Y alguien que, si bien su actividad ha sido restringida, como ya ha sido, ya le han puesto la cadena. Sin embargo, esto solo para no engañar a las naciones. Sin embargo, Satanás sigue como león rugiente. Y vemos como, a pesar de que Cristo haya dado el golpe final en la cruz y haya dejado esto claro con su resurrección, vemos que siguen habiendo demonios o posesiones demoníacas en el tiempo apostólico. Sí. Y por qué no decir el día de hoy que no, si finalmente estamos en el mismo periodo. Sí. Estamos en el periodo de la gracia, ya en el que se fundó la iglesia, y desde que se fundó la iglesia hasta ahora estamos en el mismo periodo, a pesar de la cantidad de años que han pasado. Y vemos actividad demoníaca incluso en los mismos apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo que ora, que le ruega a Dios que le saque este aguijón que le molesta. Y era un demonio que le atormentaba, y Dios que le dice, bástate mi gracia finalmente. Al fin y al cabo, los demonios siguen siguen actuando, solo por el permiso de Dios. Eso hay que entender. O sea, ni siquiera los demonios actúan, tienen potestad suficiente como para actuar como quieran, porque todo lo hacen solamente porque Dios se los permite. Que conste, ¿no? Eso no significa que Dios es autor del mal, no. Simplemente Dios, en su plan, en sus decretos, Él ha estimado que puede dejar actuar con un cierto rango de acción a los demonios, y nosotros sabemos que esto de alguna manera apunta a que Dios va a ser glorificado, va a ser alabado, va a ser ensalzado, y con ello también Jesucristo finalmente. Entonces sí, o sea, si los mismos apóstoles sufrieron, ya pasaron por actividad demoníaca en ese tiempo, que si bien podría haber sido más patente, más evidente, debido a que era el surgimiento de la iglesia, donde
era más importante para el reino demoníaco hacer caer a la iglesia. Eh, Ahora la iglesia ya se ha distendido, ya es más grande, ya está mucho más afiatada, pero eso no quiere decir que no sigan obrando. Siguen estando ahí. Hay personas a las que les atacan de manera más grave, más agresiva, por decirlo de alguna forma. Y hay otras personas que solamente vemos tentación, búsqueda de que nosotros pequemos, caigamos, porque al fin y al cabo, si bien han sido derrotados, eso no quiere decir que no quieran seguir pervirtiendo o atacando a la creación de Dios, a su iglesia, en fin, hacer el mayor daño posible, como criaturas perversas finalmente. Como tú dices, finalmente van desde engañar, como intentar eh, hacer que los hombres caigan, hasta finalmente una posesión. Real que existen las posesiones demoníacas, pero hay que tener mucho cuidado. Como decías también un poco anteriormente, eh, también hay enfermedades mentales que son muy similares a una posesión. Entonces, antes de decir, no, esto lo hizo el demonio, esto lo hizo Satanás, hay que investigar primero físicamente. Sí, hay que tomar todo el cuidado, hay que ser responsable finalmente, hay que ser responsable. Responsable con la persona afectada, ya sea que tenga alguna enfermedad que se le haya manifestado o que pueda ser una manifestación demoníaca. Eh, Ahora, una cosa que tenemos que entender, un cristiano o una cristiana nunca va a ser poseída por Satanás, porque nosotros ya vive el Espíritu Santo, o sea, ya estamos marcados por él, ya estamos sellados, de manera que nunca vamos a tener un ataque directo de esa forma. Podemos ser tentados, sí. Tienen maneras de interactuar con nuestra mente de alguna u otra manera, sí lo pueden hacer. No pueden leer nuestra mente, porque eso es algo que solamente es atribuible a Dios, pero sí nos conocen muy bien, finalmente, porque están ahí alrededor, nos ven, nos conocen, nos observan y buscan y tienen estrategias para hacernos caer y pecar finalmente. También, Pero bueno, o sea, algo más a bueno, decir y se me olvidó, pero dale, dile, sigue nomás. o sea, se ve con esto como de los adivinos, de estos que leen la suerte. eh, Eso yo creo que es actividad de demonios, o sea, que finalmente, si es que la achuntan en algo, si es que realmente terminan diciéndote algo que te pasa en tu vida, es por los demonios, que ellos te ven. Si tú dices algo, ellos te van a escuchar y no sé, como no tienen un cuerpo material, pueden viajar rápidamente o pueden tener una red de comunicación tan buena que llegan donde está Divina y te dicen lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque hay un demonio diciéndoles Sí. Y eso no o quiere decir que tengan la influenciándoles. capacidad de profetizar, solamente les dicen la realidad, simplemente. Por eso es que no pueden ver el futuro, no tienen esa capacidad, no la tienen. Ya dijimos, los ángeles están atrapados en un determinado espacio y tiempo, ya sea en este plano o en el otro, da lo mismo. Pero no son atemporales. Y algo que quería mencionar que tenía que ver con este tema de las posesiones demoníacas, que tiene que ver con el tema de ser responsables. ¿Por qué tenemos que saber que existen las posesiones demoníacas y que se manifiestan de la misma manera en que se manifestaron en el Antiguo Testamento, como lo pueden hacer ahora, en el Nuevo Testamento como ahora? Porque las posesiones demoníacas responden a características especiales que no se manifiestan en una persona enferma mentalmente hablando. Eh, por eso hay que ser responsables. O sea, si vemos una persona que tiene un comportamiento extraño, algún familiar, no podemos atribuírselo inmediatamente a un demonio, tenemos que llevarlos al médico, tenemos que ver que los revisen y descartar cualquier posible manifestación demoníaca, porque al fin y al cabo hay motivos naturales que nos afectan. Pero vemos, por ejemplo, que los endemoniados en el Nuevo Testamento tienen más fuerza que una persona común. ¿Ya? O sea, son personas que manifiestan características propias de una persona endemoniada. Cambian su voz, tienen más fuerza, incluso manifiestan personalidades distintas a la propia, pero con conocimiento diferente al que esa persona podría tener. Eh, entonces, esas son
cualidades, cualidades características propias de alguien endemoniado, finalmente, y que se distingue de una persona que está enferma mentalmente hablando. También hay que tener cuidado porque, bueno, este auge de películas de terror con gente endemoniada también hace que la gente piense que está endemoniada y termina haciendo estas mismas cosas. Entonces, hay que tener el doble de cuidado. Yo el otro día escuchaba como, ¿cómo puedes estar seguro que alguien fue endemoniado o no? Después de que se haya ido este demonio, es porque estas personas se sanan. O sea, si alguien tiene esquizofrenia, no se va a sanar, pues finalmente eso es algo que Se trata médicamente, sí. se trata médicamente, pero no se va a sanar. Alguien endemoniado no va a volver a tener estos ataques. Una vez que sea exorcizado. Claro. Y también estas posesiones tienen que ver directamente con el pecado o con un pecado puntual. Muchas veces con el ocultismo, con cosas de esa rama, como medias místicas. Muchas veces sí tienen que ver con eso, porque con eso se juega, y también es tu mente y todo tu ser que se está empapando en pecado, y ahí estás descansando. Por eso ocurren también las posesiones demoníacas, y estas enfermedades mentales no responden a un pecado directamente. O sea, las enfermedades naturales no responden a un pecado directamente conocido. Bueno, yo creo que en virtud del tiempo sí, vamos a tener que empezar a despedirnos, ¿no? Sí, ya estamos en la hora. Intentamos hacer 40 minutos, nos pasamos un poquito, pero cada vez vamos mejorando. Sí. Pero bueno, ya. Bueno, síguenos en todas nuestras redes, en Instagram, Facebook, también nos pueden escuchar por YouTube y por Spotify. Ya, por supuesto, estamos abiertos a recibir comentarios. Ahí en los comentarios de YouTube nos pueden ofender, nos pueden rebatir, nos pueden felicitar. Ya, ahí borraremos los comentarios que nos parezcan menos pertinentes. Pero, en fin, estamos abiertos a que en verdad entreguen sus opiniones, estamos abiertos a escucharlos, porque en verdad es feedback que nos sirve a nosotros para poder mejorar cada vez más este programa. Todo lo hacemos para, primero, como servicio de Dios, para el avance de su gloria, y también para la edificación de su iglesia, y quién sabe, para alguna persona inconversa que escuchando esto le atraiga de alguna manera y lo lleva a escuchar, a querer escuchar el evangelio. Así que eso, no sé si hay algo más quieres agregar, David. Bueno, no, si quieren tocar algún tema en el futuro, también lo pueden escribir. Tenemos ya una lista de temas, sin embargo, si tienen nuevas ideas, pueden escribirlas. Y si es muy buena idea, podemos reemplazar fácilmente un tema por otro, ¿ya? Porque sí, tenemos una planificación muy extensa. Pero si de verdad sale un tema muy muy bueno, lo podríamos abordar en la brevedad. Obviamente déjenos tiempo para estudiar. Ya nosotros nos preparamos aquí para poder traerles este programa. Y bueno, eso, un abrazo, un saludo, David, nos estaremos viendo. Ahí nos vemos. Chao. Nos vemos, chao.